¿qué porcentaje se necesita que sea renta pasiva en la sociedad del exterior? Ese fue un gran avance que tuvo la norma, porque al inicio de la norma nos decía simplemente cualquier tipo de ingreso. Ya lo que nos trajo una modificación fue que si el 80% de tus rentas son activas y tan solo un 20% son rentas pasivas, no vas a estar obligado a aplicar el régimen. Olga, y hay un punto que vamos a partir. Ya creé la sociedad en el exterior, nuevamente Estados Unidos, ya hice el registro cambiario, ya entendí el tema de la jurisdicción. Definitivamente la sociedad se administra afuera. Viene una norma durísima que viene a partir de los 15 planes B, y una de esas que es el diferimiento del ingreso en el exterior. Y arranca en el artículo 882 de nuestro estatuto tributario, que son entidades controladas en el exterior, o por su sigla S. Qué poco de cosas que hay que mencionar sobre esto. Yo creo que un montón, porque realmente este es uno de los regímenes que cuando uno está pensando en hacer actividades en el exterior tiene que identificar. Porque recordemos que acá en Colombia, cuando se decretan dividendos, uno solo paga por esos dividendos cuando son decretados en calidad de exigibles. Es decir, el hecho generador se da cuando se tomó la decisión de que va a pasar ese provecho económico de la sociedad a sus accionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que muchas veces esa plata se quedaba dentro de los vehículos por un tiempo indefinido. De ahí que se crearon estas normas antidiferimiento, que están inspiradas mucho en un régimen americano, que más tarde se estudiaron en el régimen o en el plan de acción BEPS, que es para evitar la elusión de la base gravable de los países. Y entonces lo que se hizo fue, es que muchas veces se deja esa plata con el fin de que no se paguen los impuestos, sino que se dejan acumulados en un vehículo de inversión a través del cual se ejecutan diferentes actividades, pero esa plata termina nunca pagando impuestos. Entonces ahí es donde nacen estas normas antidiferimiento, que en el ámbito colombiano vienen a llamarse las entidades controladas del exterior, que tienen un montón de elementos y muchos problemas de orden práctico. Porque como tú lo dijiste, nos inspiramos en un régimen que ya ha sido probado en otras jurisdicciones, pero como todo acá en Colombia, lo tropicalizamos y le metimos el sabor y el swing colombiano, que muchas veces queda con unos aspectos que no nos deja muy bien para dónde coger. Que cogemos normas, no quiere decir que al tropicalizarlo quede peor o quede mejor. Lo único que sucede es que nos alejamos del contexto internacional. Pero comencemos a hablar varios puntos ahí. Primer punto, ¿a quiénes les aplica el régimen de rentas pasivas OS? La norma señala que le aplica a todas aquellas personas naturales y jurídicas, primer punto, residentes colombianas, que tienen una entidad controlada en el exterior, entiéndase una inversión o entiéndase cualquier otro vehículo fuera de la jurisdicción de Colombia, en la cual percibe ingresos por rentas pasivas. Entonces, el primer elemento es que la sociedad o el beneficiario directo de esa inversión afuera o el accionista es residente colombiano, sea natural o sea jurídica, que tiene un vehículo en el exterior y que ese vehículo en el exterior percibe rentas pasivas. Y luego viene el segundo elemento, que es el elemento tal vez más controversial en mi criterio de esta norma. Señala entonces que los beneficiarios entenderán todos aquellos que tengan una participación directa o indirecta y hasta en cuarto grado de consanguinidad de más del 10%. Entonces, ejemplo, yo constituyo una sociedad afuera, a través de Russell Bedford constituye una sociedad en el exterior, y Russell es accionista en un 100%, y la sociedad en el exterior tiene ingresos por renta pasiva, Russell va a estar dentro de ese régimen. Segundo ejemplo, Roger Román constituye una sociedad en el exterior, pero pone a mi hermano, a mi tío, a mi primo, cada uno tenemos del 20, pero como somos familiaridad, entonces aplica el régimen de renta pasiva. Y puede ser que yo con mi primo ni me hable, y cada quien tome las decisiones por aparte.
No estamos buscando diferir, simplemente la norma ahí vuelve y pone. Y el tercer elemento también, tengo más del 10%, pero de manera indirecta, y que me cita esta norma del régimen de precios de transferencia, tengo el control. Entonces, como tengo el control y tengo más del 10%, me aplicaría ese régimen. Si quedamos decantando hasta ahí, porque ahora pues hay que definir una palabra importante que es el régimen de renta pasiva. Ahí, Olga, no sé si agregamos algo adicional a esos dos primeros artículos. Yo creo que en mi opinión acá hay un tema problemático y es que, como tú mencionabas, la norma hace alusión al control versus el de vinculación que tenemos para efectos de precios de transferencia. Recordemos que el régimen de precios de transferencia lo que se encarga es de determinar que las transacciones entre vinculados se dan a valores de mercado o no. Pero entonces una cosa es vinculación y otra cosa es control. Y pongo un ejemplo. Existe un criterio de vinculación que son los contratos de colaboración empresarial. Se supone que cuando los dos celebramos un contrato de colaboración nos volvemos vinculados. Y la forma en que se ha interpretado ese criterio de vinculación es cuando se tiene operaciones dentro del contrato de colaboración. Pero entonces, ¿cómo traslocamos eso que tenemos en ese otro criterio de vinculación a un régimen de entidades controladas del exterior? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque pareciera que las normas de control son diferentes a las reglas del régimen de entidades controladas del exterior, porque recordemos lo que busca este régimen es el antidiferimiento. ¿Será que una persona con la que tú celebras un contrato de colaboración tiene la potestad de diferir el ingreso o que no se reparta un dividendo? Cosa que sí lo tienes cuando tienes el control. Entonces, para mí, ese punto estructural del régimen de entidades controladas del exterior, de que asimiles la vinculación a control, me parece un error y que nos pone unos retos de interpretación importantes. Desde mi punto de vista, nos tenemos que ir a los criterios ordinarios de vinculación, como son el de subordinación, para efectos de determinar que estamos en el marco de entidades controladas del exterior. Es que termina siendo casi un híbrido. O si no tienes el control, también te lo aplico por vinculación. Y uno tener vinculación no es sinónimo de control, como bien tú lo señalas. Entonces, ahora viene una palabra clave. Ya entendimos los dos primeros puntos. ¿Quiénes están obligados? La palabra clave ahorita es ¿qué es un ingreso? Aquí la norma no habla tanto de ingreso, sino una renta. ¿Qué es una renta pasiva? Y la norma señala, por allá en el 884-885, el Estatuto Tributario de Colombia, alrededor de 10 tipos de rentas pasivas. Vamos a resaltar algunas. Que la sociedad en el exterior percibe ingresos por dividendos, percibe ingresos por arrendamientos, percibe ingresos por rendimiento financiero, muy asociado a lo que tenemos como rentas pasivas. Pero quiero adicionar 3 que son relevantes. Por venta de bienes entre vinculados económicos nacionales, claro está. Es decir, ya sabemos que el dividendo, por concepto general, lo entendemos como una renta pasiva. Ya sabemos que el arrendamiento también, y los rendimientos. Pero ahora me está diciendo, si usted se compra, ejemplo, el vehículo del exterior le compra a Colombia, o Colombia le vende ese vehículo del exterior, eso es una renta pasiva. Y también un segundo elemento, los servicios y las comisiones. Si a Colombia, porque aquí es importante que ya en bienes es de ambas partes. O tú me vendes o yo te vendo. Pero en servicios es, si la sociedad del exterior le presta servicios a la colombiana, se entenderá un ingreso de renta pasiva para el exterior. Pero ojo, acá ya es de manera directa, que el exterior le presta o le cobra comisión o servicios técnicos o de consultoría. Prácticamente casi todo lo que podamos comprender dentro de la palabra de servicio. O sea que esta de bienes y esta de servicios y la de los dividendos y los demás nos incluyen casi cualquier tipo de ingreso que son los que comúnmente se pueden diferir. Totalmente. Ahí vemos que existe una amplia gama de lo que bajo el régimen colombiano se considera rentas pasivas que a nivel internacional propiamente no lo son. Entonces eso significa que hay una desconexión frente al régimen colombiano frente al exterior. Y eso nos pone en un aprieto porque imaginémonos que estamos ante una compañía que hasta ahora está iniciando.
entonces que tiene unos pequeños ingresos por rendimientos financieros. Entonces, propiamente, esta compañía tiene un propósito de ser una compañía activa, es decir, que va a realizar un negocio totalmente en el exterior, pero como está en esta etapa preoperativa donde simplemente tenía su capital de trabajo que le estaba rentando, va a hacer que como ese fue su único ingreso, va a tener que estar sometido a este régimen que me anticipa una tributación sin que necesariamente la deba o tenga la forma de asumir esa carga impositiva. Olga, y me hace acordar de un punto relevante. ¿Qué porcentaje se necesita que sea renta pasiva en la sociedad del exterior? Ese fue un gran avance que tuvo la norma porque al inicio de la norma nos decía simplemente cualquier tipo de ingreso. Así tú tuvieras un peso por rendimientos financieros, en mi ejemplo, tendrías que aplicar ese régimen. Ya lo que nos trajo una modificación fue que si el 80% de tus rentas son activas y tan solo un 20% son rentas pasivas, no vas a estar obligado a aplicar el régimen. Contrario censo, si tienes rentas pasivas por encima del 21%, ya ahí lo que hace es que te trae la totalidad de las rentas para ser parte de la declaración de renta de la persona que configure ese contrato. Cumplimos ya todos esos elementos. Constituimos una sociedad en el exterior, constituimos una LLC y tenemos un apartamento en Miami y lo explotamos en Airbnb o lo arrendamos y hasta a veces vamos los días de semana allá, que es como la inversión típica. Y ya sabemos que es una renta pasiva porque es arrendamiento. La propietaria de esa sociedad es una persona natural o jurídica en Colombia. ¿Qué va a ocurrir ahí hoy? Ahí es importante de que esta persona que tiene el control va a tener que incluir en su declaración de renta todos los elementos de depuración de esa renta, que ahí es donde viene un poquito la complejidad de la norma, porque yo voy a tener que coger los estados financieros de esta entidad que está afuera y los voy a tener que sumar, pero solo para efectos fiscales. ¿Y qué voy a tener que coger? Los ingresos, los costos y los gastos. Pero recordemos que en Colombia nosotros tenemos el principio de conexión formal, donde yo parto de lo contable, le aplico las normas previstas en el estatuto tributario y a partir de eso determino una renta. Ejemplo, entonces, no tenemos el ingreso por arrendamientos. Ese ingreso pasa derechito, pero usualmente el problema viene a estar es en los costos y deducciones, porque nuestro régimen exige muchos requisitos para que esto sea deducible. Y por ejemplo, imagínate qué pasaría con los costos asociados a Airbnb. Airbnb es una compañía donde tú le pagas unas comisiones y acá yo creería que eso está dentro del régimen de presencia económica significativa, donde te exige una retención para efectos de esos costos y gastos. Seguramente esta compañía en el exterior, como toda su operación estaba en el exterior, pues no aplicó esa retención o no verificó si estaba en el régimen de declarante para aplicar la tarifa del 3%, y por tanto, si yo no cumplí ese requisito que me exige la norma colombiana, ese costo o gasto se me va a volver no deducible. Entonces, no solo voy a anticipar un dividendo, sino fuera de eso voy a tener que pagar un porcentaje mayor por las restricciones propias que me trae el régimen colombiano para la aplicación de esa renta pasiva. Entonces, en conclusión, yo incorporo ingresos, costos y gastos, aplico la norma colombiana para depuración de la renta y sobre ese valor voy a tener que pagar la tarifa de impuesto de renta. Acá hay un punto interesante y es si me aplica o no me aplica el descuento por impuestos pagados en el exterior. Ahí es un buen punto y quiero terminar el tema de la depuración. En un ejemplo sencillo es una sociedad LLC recibió $100,000 de arrendamiento de explotación comercial, le imputo los costos y gastos, que son los que pueden tener amplia discusión, porque la norma ahí lo que hace la referencia es coja el artículo 59 y tome el artículo 107 del estatuto tributario. Y vamos a suponer que eso ha dado un resultado último de $50,000. ¿Qué TRE me cojo? Acá no hay norma especial. Entonces, si no hay norma especial, yo me voy a la norma general. Y la norma general me dice que fecha inicial o fecha cuando la liquido. Entonces se me viene a generar otro problema, que es el tema de diferencias en cambio realizadas y no realizadas, lo cual me va a generar otro impacto bastante importante. O prácticamente reconstruir toda la contabilidad de la compañía del exterior para efectos de cumplir esa norma de TRM colombiana. Claro, porque mal haríamos en decir, no, tómala el 31 de diciembre. Cuando tendría que irme transacción a transacción, poco sugerido como dice la norma,
prácticamente toca apoyarme en normas contables para poder llegar a esa TRM. Y viene un problema, puede ser que hoy yo reconocí la utilidad en mi declaración de renta de los $50,000 a $5,000, fabuloso. Y cuando venga y pague, de pronto el dividendo está a $5,000. O a la inversa, entonces en algunas puedo ganar y en otras puedo perder. Oiga, y entonces quiere decir que como los $50,000, vamos a suponer que la TRM que nos dio promedio fue de $4,000, quiere decir que llevo 200 millones de pesos a mi renta y sobre ella pago el impuesto de renta. Y aquí se viene una dificultad muy grande, Olga, porque pasa mucho con el descuento de pago de impuestos en el exterior, y es, yo por esos $50,000 que he ganado, voy a pagar un impuesto de renta afuera. Pero muchas veces, como pasa en Colombia, yo no lo pago el 31, sino que tengo que esperar hasta septiembre, agosto que lo pague. Y la norma dice lo pagado. Y yo lo pago son 8 meses después que finaliza el año. Que sí, que lo puedo dejar causado, pero yo lo pago después. Entonces, claramente la norma dice, haga todo mediante causación, pero el tax credit solo lo pagado. Y ahí se nos vuelve una ruptura de que no empata. Entonces, de esos $50,000 habré pagado un impuesto del 30%, lo pago en agosto de la vigencia siguiente, y entre comillas, a la luz de lo que dice la norma colombiana, no me lo pudiese descontar. Que aquí yo sí creo, toca a uno que interpretar bajo un razonamiento común de que, pues si no lo tomo, sí estaría tomando doble tributación. Totalmente. Y hay otra problemática que muchas veces se olvida, es que en el año 1 yo pagué el impuesto porque apliqué el régimen de entidades controladas del exterior. Pero ¿qué pasa en el año 2 cuando me decretan el dividendo? Ese dividendo, recordemos que cuando uno lo lleva a su declaración de renta, cuando yo recibo dividendos por parte de una sociedad extranjera, está sometida a una tributación y de las más altas. Sin embargo, el régimen de entidades controladas del exterior me dice que cuando yo haya pagado ese impuesto en el año 1, eso se va a considerar un ingreso no constitutivo de renta. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces el dividendo va a diferir de lo que yo me traje en el primer año, por cosas como las que tú mencionabas. No, es que tenemos diferencias en costos y deducciones deducibles, tenemos diferencias en el impuesto que puede tomar como crédito tributario. Entonces acá se me va a generar una disparidad que seguramente me desencadena en mayores impuestos a pagar. Oiga, ¿y qué opinas de lo siguiente? Voy con los mismos $50,000. Sobre eso pago el 30% en Estados Unidos, aunque realmente depende del valor, puede ser hasta un 37. Vamos a poner una tarifa fija, 30. Pero fuera de esos 30, yo tengo que pagar un impuesto al dividendo por sacarlo de ese otro país. Ese impuesto al dividendo aquí en Colombia llega como un ingreso no constitutivo de renta, por tanto, ese impuesto al dividendo lo termino asumiendo. Y termina siendo un vehículo extremadamente costoso. Total, o sea, actualmente todo lo que tenga que ver con dividendos en Colombia se nos volvió un tema para revisar con lupa, porque realmente es de las tarifas de retención o de tributación más altas que estamos viendo. Entonces, por eso es que buscar otro tipo de vehículos que nos permitan repartir otro tipo de rentas suelen ser muy beneficiosos. Hay algunas cosas que uno puede hacer, por ejemplo, uno buscar un crédito tributario indirecto. Cuando existe una cadena de sociedades donde existen dividendos, pues uno puede traer y ir descontando lo que se pagó de impuestos en esa cadena de sociedades. Pero sin duda el tema de remunerarse a través de dividendos para los socios colombianos quizás no es la mejor idea desde el punto de vista tributario. Oiga, entonces seguimos ahí renta pasiva y toca hacer recapitulación porque no es un tema tan fácil en ocasiones de digerir por la cantidad de complejidades que tiene. Ya entendemos que esto le aplica a cualquier persona natural o cualquier persona jurídica que constituya una sociedad en el exterior. Y que esa sociedad que constituimos en el exterior, los que participan de forma directa o indirecta o en el control, y ahorita voy a hacerte un comentario del control, tengan más del 10%, y que esa sociedad tenga rentas pasivas como arriendo, dividendos. Entonces me obliga a que terminado el año, la utilidad que genere allá la incorporo en mi renta en Colombia. Que cuando uno va y revisa a veces cómo está el entorno, se da uno cuenta que al parecer de 10 compañías si acaso lo hace uno. Y es muy fácil para la DIAN detectarlo. ¿Cómo lo detecta? A través de la declaración de activos en el exterior. Si la DIAN comenzara a perseguir esto, es como si uno fuera a un lago donde hay 10.000 pescados, usted tira la atarraya y
solo con la sala ya sale todo mundo, porque efectivamente es algo que en ocasiones no se cumple y es un alto riesgo. Olga, vamos ahí y quiero hablar en el tema de rentas pasivas, la típica estrategia. Voy a hablar de dos tipos de renta pasiva, la de la venta de bienes y la prestación de servicios. Entonces, se ha vuelto una moda que uno viene y constituye una sociedad en Panamá. Entonces, bueno, Panamá va a venderle al cliente final y Colombia le venderá a Panamá y el margen se lo voy a dejar en Panamá porque así me ahorro impuestos. Entonces dejo una utilidad suficiente en Colombia, ahorita hablaremos del régimen de precios de transferencia, y dejo una utilidad allá. Nada sirve esa estrategia si yo no controlo el tema de rentas pasivas. Más no vale la pena ni hacer un régimen de precios de transferencia ahí, porque si yo no controlo el tema de renta pasiva, prácticamente es un tipo de estrategia llamada a acabar. Claro, totalmente, porque ¿qué va a pasar en ese ejemplo? Vas a pagar el impuesto en Panamá, vas a pagar el impuesto en Colombia y en Colombia vas a tener que incorporar lo que te ganaste en Panamá, pagando tanto en Panamá como en Colombia, es decir, generando una doble tributación y con el aliciente de que usualmente tú deberías esperar hasta que se distribuya dividendos para pagarlo. Con la aplicación de este régimen lo que vas a hacer es anticipar el pago del impuesto. De ahí que sea crucial poder identificar en qué momento se configura ese régimen de entidades controladas del exterior o que en el momento en el que se esté estructurando la figura se tenga suficiente cuidado de no entrar en uno de los factores que dispara este régimen. Porque si se llega a configurar por cualquier motivo este régimen, ya desde el punto de vista de eficiencia, ahí antes más lo que hace es restarle atractivo porque saldría más beneficioso simplemente tener el 35% de impuesto colombiano. Exactamente, es decir, al final la figura en Panamá, donde voy a dejar la utilidad ya, o en Bermuda o hasta el mismo Estados Unidos, pues no va a ser atractiva porque me va a cobijar el régimen de rentas pasivas y esa utilidad, entre comillas, que yo pretendía ahorrarme en impuestos, pues la voy a tener que declarar en Colombia. Hablemos de la misma estrategia, pero por servicios. Entonces, yo creo una sociedad en el exterior porque voy a cobrarle comisiones. Desde la Panamá o Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción acá cercana, voy a cobrarle comisiones a la colombiana y así voy a ahorrarme el impuesto porque prefiero pagar un 20% o la comisión, como no me pasa el 15% de la renta líquida gravable, pues dejo la plata allá. Tampoco va a servir porque vuelve y no cobija el régimen de rentas pasivas. Vámonos a una pregunta difícil, oiga, difícil, porque quien redactó este régimen, y no solamente que viene el mismo sistema B, pues son los mismos que elaboran a veces una de las planeaciones, y casi que se cerraron todas las puertas. Hablemos de una pregunta difícil, Olga, y es, ¿cómo lo evitamos? Dura esta pregunta, es más, he visto muchas estrategias, Olga, pero nunca uno termina de decir como que es válida o tiene un sentido común. Aún no hay jurisprudencia porque recordemos esta norma fue incorporada con la ley 1819, o sea que arrancó el 1 de enero del 2017. En el año 2020, en medio de la pandemia, se creó por primera vez como un comité de fiscalización para este sector. Así que yo creo que si acaso hace 2 años vienen saliendo requerimientos, seguramente estarán en contencioso o apenas en primera instancia algunos. Así que veremos jurisprudencia esto como que en 3 años, 2 años más. Por ende no hay como una estrategia que uno diga, uy, Consejo de Estado dijo o consideró que este era un camino adecuado para decir que no había rentas pasivas. ¿Cuál se te ocurre, Olga? Para ver si pensamos algunas opciones. Yo creo que uno cuando monta una estructura en el exterior tiene que alinear mucho lo que quiere para que sea la realidad de negocios. Porque recordemos que ahí hay una norma que es el coco de los tributaristas, que es el artículo 869 del estatuto, que es la norma de abuso tributario. Entonces uno siempre que tome una decisión, siempre debe gobernarse por la real intención de las partes y porque tenga una sustancia económica de negocios. Entonces uno puede decir, no, es que voy a hacer X o Y cosas simplemente para evitar la norma tributaria. Sin embargo, uno en la práctica, ¿qué cosas ve que pueden ayudar a moderar este tipo de impactos? Es que muchas veces se utilizan vehículos en el exterior es para
salvaguardar el patrimonio y donde ese patrimonio se le da esa administración a diferentes personas. Entonces, como está segregada la toma de decisiones, propiamente no está con un control directo o indirecto. Y este tipo de cosas lo llaman atenciones porque muchas veces cuando se está generando el legado para que se le administre el patrimonio a un hijo, no se quiere tener concentrados, por ejemplo, en la familia de la esposa todas las normas de decisión, porque muchas veces lo que se quiere es proteger ese patrimonio y una sola persona para poder tomar esas decisiones suele ser insuficiente. No hay nada como el conocimiento colectivo a la hora de hacerlo. Entonces noten que en este ejemplo no es por un fin tributario, sino es por un fin de protección patrimonial que me permite tomar esa decisión de forma desagregada, por tanto no hay control y al no haber control pues no tengo una entidad controlada del exterior. Entonces la invitación es a siempre cuando se esté estructurando algo, verificar cuál es esa sustancia de negocio, cuál es esa razón más allá de lo tributario, porque si pasa ese test, seguramente va a pasar el test tributario. Muy buena idea, Olga. Yo te complemento con una. Acordémonos que de esta charla hemos dicho que cuando uno crea en el exterior hay 4 propósitos. Si yo creo una sociedad en el exterior, porque voy a expandir negocios, pues no hay problema, porque seguramente lo que va a tener son rentas activas. Segundo, si yo la creo con el propósito comercial, pues es altamente probable que me acobije este régimen. Igual manera en la tercera decisión, que es por planeación fiscal, y en la cuarta, que es planeación patrimonial. ¿Qué tal esta idea? Si yo lo que vendo son bienes al exterior, hablemos de bienes, y lo hablábamos en estos días, ¿qué sucede si la sociedad del exterior, porque ojo, recordemos que la venta de bienes aplica tanto de ida como de regreso, pero en la de servicios aplica de ida? ¿Qué pasa si yo tengo una fábrica y yo cambio a Maquila? Entonces la colombiana ya no me vende bienes, me presta servicios de Maquila. Entonces yo soy quien pone el capital para que en mi nombre y mandato compre los bienes. No estoy en Colombia, sino que pongo en mandato a algún tercero. Seguramente algunos dirán, y Roger, y las normas de establecimiento permanente. Pero vamos a suponer que logramos romper ese obstáculo. Y compra-venta de bienes, y lo que hace es que ya no me vende bienes. La exportación sale a nombre mía, yo entidad del exterior, y lo que hace es que me prestan servicios. Eso es una renta activa. Concuerdo contigo. Cuando vean este video, esta estrategia vale oro. Y si quieren, si alguien no está de acuerdo, nos escriben en los comentarios y lo revisamos. Había una opción que decía, o que a veces he escuchado, que son las reservas. Entonces alguien decía, ¿qué pasa si colocamos reserva? Yo no estoy tan de acuerdo, pero también es una opción válida. Es decir, que lo que busca la norma es el antidifrimiento. Pero es que si yo a nivel de estatutos digo que obligatoriamente se quedan, hay una constitución natural de reserva, pues puede ser uno entendido también. Yo creo que en el tema de las reservas no es tan claro porque como la norma te trae la depuración, ingreso, costo, gasto, y me parece que ahí incluso el tema se vuelve más problemático porque tú por norma comercial vas a tener que hacer la reserva, es decir, vas a tener limitaciones de caja. En cambio, por norma tributaria vas a tener que pagar el impuesto. Entonces, si bien es cierto, es una alternativa interesante para proteger de que no existe como tal una renta que esté susceptible o que esté en cabeza de los socios, siento que puede ser problemática armonizar la caja de las dos entidades o sujetos. Entendemos que es un tema complejo y quiero cerrar el tema de régimen de rentas pasivas colocando ejemplos de cuándo aplica este régimen para que todas las personas que nos escuchen, y quiero tratar de decirlo no en un lenguaje tan técnico, sino más bien empresarial, lo siguiente. Hoy Russell Berford tiene una liquidez o tenemos una liquidez y tomamos la decisión de tenerlo en moneda extranjera y en una sociedad extranjera. Entonces, nuevamente abro en Panamá, llevo un dinero, lo pongo en un fondo de inversión y ahí producen ese fondo. O más bien una cuenta bancaria en CDT y eso me genera unos rendimientos. Esos rendimientos tengo que traerlos a Colombia y pagar a Colombia. Primero. Segundo ejemplo, compro unos bienes inmuebles en el exterior, los arriendo, los exploto comercialmente y ese dinero o por arrendamiento los debo de traer a Colombia. Creo una sociedad también afuera para recibir dividendos.
de inversiones en el exterior o de Colombia. Vuelve y juega, los tengo que traer a Colombia. Por tanto, constituir una sociedad por planeación fiscal, obligatoriamente o patrimonial o por efecto comercial, hay que revisar el régimen de renta pasiva.